Ciao amici, hoy visitamos juntos Prato. Partimos temprano desde la estación de trenes rumbo a Prato, una ciudad toscana ubicada en la provincia de Florencia. El trayecto dura entre 20 y 30 minutos. Aprovechamos el mes de agosto cuando los turistas visitan las grandes ciudades y muchos italianos escapan al mar para conocer esta joya a orillas del río Vicencio. Prato, una ciudad con casi 200.000 habitantes, rica en historia, arte y tradición. Nuestra primera parada es la Piazza del Duomo. En el centro de la plaza, la encantadora fontana del Pescatorello, esculpida en 1863, capta de inmediato nuestra atención. Aquí también encontramos la estatua de Giuseppe Mazzoni, líder político del siglo XIX y firme defensor de los ideales democráticos. Sus símbolos masónicos reflejan su alto rango dentro de la masonería. La plaza se desarrolla en torno a la majestuosa Basílica Catedral de Santo Stefano. Su fachada de mármol blanco y verde es un hermoso ejemplo de la arquitectura románico-gótica toscana. Destaca el púlpito exterior, una obra maestra de Donatello y Michelozzo, diseñado para mostrar públicamente la Sacra Cintola, una importante reliquia mariana. El interior del Duomo presenta una planta basilical con 3 naves separadas por columnas decoradas y capiteles esculpidos. En su interior se conservan tesoros como frescos de Paolo Uccello, esculturas de Giovanni Pisano y el impresionante ciclo de frescos de Filippo Lippi en la Capilla Mayor, considerado uno de los más importantes del Renacimiento italiano. La entrada a la catedral es gratuita, pero para admirar en detalle los frescos y otras obras valiosas, les recomendamos visitar el Museo de la Ópera del Duomo. El recorrido incluye las salas del antiguo Palacio Episcopal,
el claustro románico y la fascinante galería bajo el transepto, donde se conservan piezas únicas de arte sacro, incluidos los relieves originales del púlpito de Donatello. En agosto, muchas ciudades italianas parecen desiertas. Es el mes tradicional de vacaciones de verano. Mientras los turistas abarrotan las ciudades más famosas, muchos italianos prefieren la playa o la montaña y numerosos negocios cierran temporalmente. A solo 5 minutos del Duomo llegamos a la Piazza del Comune, corazón histórico y político de la ciudad. La plaza está dominada por el Palazzo Comunale y el Palazzo Pretorio y alberga una estatua dedicada a Francesco d'Attini, conocido como el mercader de Prato, figura clave del comercio medieval. Mentre nell'età del bronzo, qui sorse uno dei più estesi villaggi della Toscana settentrionale. Le ceramiche rinvenute raccontano una storia di piccoli contatti con altre regioni dell'Italia centrale e soprattutto. La visita al Museo del Palazzo Pretorio se realiza de abajo hacia arriba, atravesando salas que exhiben obras de arte, principalmente pintura, desde la Baja Edad Media hasta el siglo XIX. Es un viaje por la historia de Prato contada a través del arte. Hicimos una pausa para comprar los famosos cantucci, cantuccini o biscotti di Prato, galletas secas de almendras típicas de la tradición toscana. Lo ideal es acompañarlas con un buen vaso de vin santo.
Después de un rápido desayuno, visitamos la Chiesa di San Francesco, una de las primeras iglesias franciscanas construidas. Fue también el primer edificio en la ciudad hecho casi completamente en ladrillo. Su fachada románico-gótica de mármol bicolor da paso a un interior donde descansan importantes obras, entre ellas la tumba de Francesco Datini. Prato es reconocida mundialmente por su histórica industria textil. Si Milán es la pasarela de la moda italiana, Prato es el taller donde esa moda nace. Por eso, una parada obligada es el Museo del Tejido, una experiencia fascinante que recorre 2000 años de historia textil en sus 3600 metros cuadrados de exposición. El museo alberga unos 6.000 objetos, tejidos antiguos, piezas precolombinas, sedas europeas, trajes étnicos, bordados litúrgicos, muestrarios del siglo XX y maquinaria textil. La visita dura aproximadamente 2 horas y es ideal para amantes de la moda, la historia y la artesanía. A continuación visitamos el Castello dell'Imperatore, construido hacia 1240. Esta joya medieval única en el centro norte de Italia se destaca por su arquitectura suave, murallas almenadas y torres. Desde su cima se obtienen hermosas vistas panorámicas. La entrada es gratuita y en su interior se organizan eventos culturales como proyecciones de cine al aire libre, conciertos y exposiciones.
Después de un breve paseo, llegamos a la Porta Mercatale, una antigua puerta que daba acceso al mercado. Junto a ella, el Ponte Mercatale, un puente de piedra sobre el río Vicencio, conecta áreas clave del comercio y la vida urbana de la ciudad. Su diseño clásico lo convierte en un símbolo de la Prato histórica. Llegó el momento de regresar a la estación y despedirnos de Prato. Muchas gracias por acompañarnos. Ci vediamo presto!